Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, en el año 1971, al 15 de agosto, Richard Nixon, ya sabéis que rompió el patrón oro-dólar, que era pues, un patrón que da un corsé, entre comillas, a los gobiernos para gastar, lo hizo para financiar la guerra de Vietnam y desde entonces hemos entrado en un modelo de pura deuda, ¿no? Muchos lo llaman la deudocracia y cada vez vemos cómo la relación entre deuda y PIB solo sube en los países occidentales, los déficits se están cronificando, los políticos parecen que han perdido ya el respeto a la deuda, como si no tuviese consecuencias negativas. De hecho, pues escuchamos a muchos economistas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, relacionados en el entorno MMT, hablando que la deuda no tiene consecuencias, que hay que endeudarse más y que el problema de muchos países es que pues están tirando poco de la deuda. Que los austeros, por ejemplo Alemania o los nórdicos, deben ser tontos, ¿no? Porque tratan de corregir sus equilibrios fiscales mientras otros no lo hacen. Unos son muy listos y otros son tontos. La gran pregunta que muchos nos hacemos. La deuda, claro que tiene consecuencias, se traduce siempre en futuros impuestos, en recortes, sino del gasto público. Esto, como tiene coste electoral, no suele suceder. Por lo tanto, en futuros impuestos no hay más que ver que desde el año 71 no ha hecho más que subir el tamaño del Estado, el tamaño del Estado en la economía. Eso es que cada vez hay más impuestos, cada vez nos extraen más competencias y más riqueza a el tejido productivo. Y bueno, todo esto veremos si es sostenible o no a largo plazo. Es un modelo de deuda que es un experimento, yo le llamo el gran experimento de Richard Nixon, ¿verdad? O de Kissinger en aquel momento, cuando decidieron el patrón Fiat, hágase puro y duro. Vamos a ver cuándo acaba. De momento, más o menos se sostiene, pero por ejemplo, economías como Japón parece que están llegando ya a su límite, ¿verdad? No pueden controlar la apreciación de su divisa porque subir los tipos de interés crean una crisis fiscal sin precedentes, ¿no? Bueno, pues es curioso porque hay un famoso influencer chipriota que ha sido muy viral estos días. Además, aparte de ser influencer y creador de contenido, pues ha hecho muchas veces deportes de riesgo, pues es muy famoso. Le dio un abrazo a Elon Musk, que también se hizo tremendamente viral. El propio Elon Musk muchas veces lo ha citado. Hizo un vídeo pues, de los sueldos, de lo que cobraban los eurodiputados. Es tremendo, mientras otros tenemos que currar, ¿verdad? 10-12 horas diarias, invertir para no ser azotados, ¿no? Por la represión financiera, por la inflación y tratar de mantener, ¿no? Nuestro poder adquisitivo, incluso hacerlo crecer un poco. Otros, haciendo bien poco, pues acaban llegando a esos niveles de riqueza, en este caso los eurodiputados. Es brutal lo que ganan. Vamos a ver el vídeo traducido en exclusivo al español por Trading Pro, luego lo comentamos y hablamos un poco de esa deudocracia y qué impacto tiene en nuestras vidas, en los boomers, en los jóvenes, en el acceso a la vivienda. Vamos a ver todo, pero primero vamos a escuchar a este influencer chipriota. ¿Cuánto dinero gano como diputado al Parlamento Europeo? Bueno, es mucho. Empecemos por mi sueldo. Tengo 8.000 euros al mes en el bolsillo. Y además de eso, cada día laborable que vengo aquí al Parlamento y firmo, me dan otros 350 euros, lo cual es un poco extraño. Aparte de eso, tengo 30.000 euros al mes para los sueldos de mi equipo. Además, puedo tener una oficina en mi país y me dan 5.000 euros al mes para eso. Además de todo el personal anterior, tengo otros 4.000 euros al mes para promocionar el trabajo que estoy haciendo aquí en el Parlamento. Otro gasto genial es que se me permite utilizar 10.000 euros al mes para traer gente al Parlamento durante unos días para que se reúnan y entiendan lo que estamos haciendo aquí. Además de todo este dinero, tengo algunos beneficios, como tener un chofer aquí a Bruselas para que me lleve de un lado a otro, y también billetes en clase preferente para volar de vuelta a mi país. Y tengo curiosidad por saber si crees que estamos sobrepagados o infrapagados. Déjamelo saber en los comentarios. Vaya chorreo de dinero. Nos hemos equivocado de trabajo, ¿verdad? Este influencer, bueno, pues ya eurodiputado, contaba un poco lo que le pagaban, es brutal. Luego, por ejemplo, los 30.000 euros al mes para su equipo, y bueno, pues aparte de los 8.000 de sueldo, 350 euros por ir al día, ¿verdad? Bueno, y aparte de todas las ventajas que ha ido contando. Esto es brutal, esto se ha hecho viral porque, bueno, es una vergüenza, ¿no? Desde mi punto de vista, una auténtica salvajada, lo podéis comentar, por supuesto, si os parece bien, os parece mal. Bueno, pues nosotros aquí, no digo que tenga que ser mal pagados, ni mucho menos, pero parece exorbitado un poco dinero que sale
de aquí, de nuestros bolsillos, eso no lo olvidemos, vía unos impuestos que cada vez son más altos, una presión fiscal brutal, y bueno, ya a nivel España, donde yo resido y donde pago impuestos, bueno, pues ya es tremendo los autónomos, pues el castigo que estamos sufriendo, ¿verdad? Parece que estamos pagando nosotros la quiebra, ahora mismo la seguridad social, nos están pues subiendo todo por desgracia, y esto es menos márgenes para nosotros y pues menos actividad económica. Al final las pymes, los autónomos, las empresas son los que crean empleo. Si las ahogas, pues vas a afectar a toda la economía. Bueno, políticas que ya sabemos que siempre tienden a ir mal encaminadas, sobre todo en una Europa que cada vez es más vieja, no solo a nivel de población, sino también a nivel de pensamientos. No vamos ya con los gráficos que os traigo para hoy, donde vamos a meternos de lleno en ver esto que contaba este influencer, la deuda. Fijaos, aquí tenemos la primera de las imágenes, para que veáis, deuda sobre PIB. Siempre hay que verlo en ratio, la deuda, en términos nominales pues tiene poco sentido, pero si lo vemos en ratio y lo comparamos con el PIB, fijaros, algunos países, bueno, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien y vamos detallando. España está de las peores, no es la peor. Aquí veis que Grecia, bueno, que está a punto de quebrar, año 2012, Italia, Francia, que ya nos ha sobrepasado. Francia es tremendo, es la economía con más peso del Estado, prácticamente un 55% de la economía ya es pública, casi socialismo. Luego está España, ahí Bélgica, pero fijaos, todas por encima de Portugal, por encima del 100%. Se dice que bueno, los acuerdos de Bruselas trataban siempre que estuviese por debajo del 100%, en torno al 80%. Bueno, son muchos países que bueno, pues no tienen ningún tipo de respeto a esas normas, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Francia, que ahora mismo pues, hay esa volatilidad política, bueno, pues que sea extrema izquierda y sea extrema derecha, pues que no va a cambiar nada. Ambos también son de aumentar mucho el gasto público. En el caso de Le Pen, bajar los impuestos, pero en todo caso con cargo a deuda. Y es que Macron es línea continuista de déficits de en torno al 5%. España más de lo mismo. Grecia, bueno, pues es verdad que ha ajustado un poco con respecto al año 2012. Quizás haya tenido unos últimos años mejores que otros periféricos, pero en general la cosa está muy mal. Y claro, si no hay ajuste fiscal, si se sigue gastando más de lo que se ingresa, evidentemente se irá engordando, ¿no?, estos ratios de deuda sobre PIB, y parece que esas reglas fiscales que tenía la Unión Europea ya se están olvidando, porque ahora pues las nuevas corrientes dicen que se puede excluir de esas reglas pues gasto dedicado a el medio ambiente, a la nueva economía, a sectores estratégicos. Por lo tanto, se abre pues un abanico para ser completamente irresponsable. Y la gran pregunta es por qué hay unos que sí lo son, que son responsables, los que lo llaman en términos peyorativos frugales. ¿Cuándo ha sido malo ser ahorrador? Desde mi punto de vista, ¿hemos perdido la cabeza o qué? ¿Y por qué ellos son frugales y por qué otros no? ¿Son tontos acaso? No, la deuda tendrá consecuencias. Estuvo a punto de quebrar a España en Palas de Montoro, año 2012. Luego tuvo que salir el Banco Central Europeo, que socializa, ¿verdad?, las responsabilidades de los periféricos entre todos los tenedores de euros, no lo olvidemos. O sea, el sobregasto de España lo está pagando el alemán, lo está pagando el austriaco, que luego tendrán otras ventajas por comercio, lo que quieras. Pero si hablamos de pura divisa, esto es así. Es la tragedia del euro, ¿no?, que diría el profesor Philip Bagus, y desde mi punto de vista lo veo totalmente insostenible, ¿no? No es una cosa de Europa, Estados Unidos también está entrando en unas dinámicas de déficit muy peligrosas, y además no parece que haya en evolución de cambios. Es que no parece que sí. En Argentina ha salido pues un presidente así más hacia una tendencia liberal y sobre todo responsable desde el lado fiscal, pero en el resto del mundo pues parece que la corriente es la opuesta, así que desde mi punto de vista las perspectivas son malas. La deuda empezará a aplastar el crecimiento, ya está estancando economías, ha pasado con Japón. Japón está en una situación muy complicada, lo hemos analizado varias veces. Ahora mismo sufre una depreciación del yen brutal frente al dólar, frente al euro, frente a todas las divisas, y no son capaces de frenarlo. ¿Por qué? Porque a poco que suban un poco los tipos de interés, Japón es la economía más endeudada del mundo, el coste financiero, el pago de intereses para el tesoro nipón sería insostenible y se crea una crisis fiscal sin precedentes. Pues ese camino donde está Japón es el espejo en el que vamos a ver, se va a ir Europa en 5 o 10 años. Estados Unidos más de lo mismo. Es que tenemos un ejemplo en el que no nos tenemos que mirar y hacia el que vamos. Es curioso esperar a los políticos que piensan a corto plazo. Cuando estalle la montaña de deuda ya estaremos pues jubilados o fuera de los partidos, fuera de el entorno laboral político, entonces ya no nos importa. El egoísmo tremendo de la política. Fijaros, esto es deuda. Vamos a ver el déficit de Europa también, un poquito relacionado con ese sobregasto tremendo que también tienen pues toda la política, ¿verdad? Los sueldos tremendos de los eurodiputados.
en un contexto en ese, claro, si no hay problemas por la deuda, ¿qué más da? Vamos a pagar, a chorrear de dinero a todo el mundo si no pasa nada, ¿no? Como dirían los economistas MMT. Voy a ponerlo en grande para que veáis, excluyendo un poco el COVID, que es normal que hubiese déficit, ahí sí creo que todos somos conscientes de que pues, en ciertas situaciones pues es normal que se gaste más que se ingrese, en este caso porque había que parar la economía y había que mantener pues ciertos puestos o ciertas ayudas a empresas para que no cerrasen, pero si incluimos el COVID, fijaos como la tendencia es máximos decrecientes, ¿no? Es entrar cada vez en mayor déficit y ahora se está normalizando pues esos déficits del 4, del 3,5. Amigos, amigas, esto es una salvajada, no podemos normalizar esto. Es que no podemos normalizar esto de ninguna manera, ¿no? Y el problema es que sí que se está yendo a esta situación. Como digo, no es una cosa exclusiva de Europa, es una cosa que vemos también en China, en Estados Unidos, un mundo de deuda, ¿no? Las futuras generaciones nos acusarán de tremendo egoísmo. Efectivamente, yo siempre esto lo hablo más con mis padres, porque realmente ellos fueron los que se aprovecharon de forma inconsciente, seguramente, los que se aprovecharon de todo esto. Porque vamos a ver una siguiente imagen, ya lo veréis, creo que la siguiente imagen, así la ponemos, es un poco la diferencia entre boomers y la generación joven. Fijaros, es muy interesante el por qué pues nuestros mayores, cuando prácticamente no había surgido esta montaña de deuda, que repito, se inició en el año 71, después de que Richard Nixon, tras los acuerdos de Bretton Woods, eliminara ese patrón oro-dólar. El oro estaba cotizando a $35 onza, ahora tenemos a 2.500. Esto es la degradación que ha tenido la divisa, para que seáis, ¿no? La inflación que ha habido real, ¿no? Pero bueno, lo que digo, ahí fue cuando empezó este sistema de deuda, este experimento, mejor dicho. Vamos a poner en grande la imagen para que veáis por qué los boomers, en este caso, generación de nuestros padres, de mis padres en este caso, se vieron muy favorecidos, los activos aún estaban baratos, porque la degradación de la divisa que hemos comentado favorece a los activos, por tanto, ellos pudieron comprar activos, me refiero a acciones, me refiero a vivienda, me refiero a oro, a precios baratos y han aprovechado toda esa inflación que ha habido de activos, ¿no? Nosotros a día de hoy, ¿qué pasa? Que la generación, los millennials, la generación X, nos encontramos ya unos activos carísimos. Fijaros, de ahí la difícil acceso a la vivienda. Las viviendas se han disparado, entonces el que no tuviera ya la vivienda, que, te repito, ha subido mucho por todo este sistema de deuda, ahora mismo tiene un acceso difícil. Lo mismo que con la bolsa. Es que el Dow Jones, o el S&P 500, fijaos lo que subió desde esa eliminación como digo, del patrón oro. Ha sido brutal, tremendo, ¿no? La inflación de activos, que al fin y al cabo representa una cosa que la degradación de la divisa. Al fin y al cabo, yo siempre digo que los activos cada vez son una representación, un termómetro de la deuda, ¿verdad? La deuda. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo, pues, los salarios no han crecido al igual que los activos, por lo tanto se ha abierto esa brecha, ¿no? Ahora mismo es muy difícil hacerse rico o generar patrimonio, generar riqueza simplemente con los salarios, ¿no? Se hace o se hizo en su día comprando activos. Por eso hay esa brecha generacional que sobre todo también depende mucho de la edad. Hoy en día, si no heredas, es muy complicado empezar a ahorrar, a construir patrimonios. Hay formas de hacerlo, nosotros aquí lo enseñamos. Ahorro, inversión y reinversión, esas son las tres claves, pero desde luego pues este sistema de deuda evidentemente pues generó mucha brecha social y es normal. Y esto es una cosa en la que tiene cierta razón la izquierda, que es poca, que el sistema financiero es tan corrupto que beneficia a unos pocos frente a otros. No es que beneficie a ricos, a pobres, no, es que beneficia a los que tienen capacidad de acceder a activos financieros frente a los que no tienen capacidad de acceder. Por eso es tan importante la educación financiera, yo insisto siempre, ¿no? También tienen cierta razón, evidentemente, los de la derecha cuando pues ven que pues entran muchos inmigrantes que se les da mucha ayuda y hay otros nacionales que se van quedando descolgados. No digo que yo no estoy ni a favor de uno ni de otro, evidentemente, y me considero más liberal, de hecho ni voto, llevo mucho tiempo sin votar, pero desde luego es normal que este sistema financiero, como digo, que abre brechas sociales, acabe causando pues problemáticas, revueltas, enfado social, ¿no? Y esto va polarizando la sociedad, que es lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, la degradación de la divisa, que repito, todo empezó en ese maldito agosto del año 71, ha provocado esa brecha social. La degradación, en este caso el sistema de deuda, hace o genera inflación de activos. Nuestros países pudieron adquirir esos activos a precios baratos antes de que hubiese llegado esa inflación. Se aprovecharon, por decirlo de alguna manera, del efecto Cantillon de los activos, ¿no? Nosotros a día de hoy ya llegamos con esa inflación tremenda y nos es muy difícil acceder sin ahorro previo para comprar vivienda, para comprar
acciones, en este caso, puedes hacer una cartera pero muy pequeñita, pero es difícil ir accediendo. El caso más ilustrativo, evidentemente, es el de la vivienda, ¿no? Quizá además el más problemático y el que urge más solucionar. Vamos también a la siguiente de las imágenes, hablando de la vivienda. Vamos a ponerlo también en grande para que lo veáis. Fijaros, y esto no es casualidad, todo está relacionado, vamos a ponerla en grande la imagen, como lo que estoy comentando. Y esto es un gráfico a qué edad se van los chavales, bueno, chavales no, porque las personas de casa, ¿no? Pues en Europa cada vez es más tarde. Fijaros, en Serbia, en Croacia, a los 32 años. 32 años, pues bueno, mis padres ya tenían 3 hijos, una casa, un coche y vacaciones en Benidorm, ¿verdad? Y era muy normal, ¿no? A día de hoy, pues las personas aún no se han podido ir de casa. Esto es porque no tienen capacidad económica para irse, pero fijaros ahí, tenéis a Grecia con 31, Italia, España con 30. Esta es la media, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, lo veis ahí, ¿no? Portugal, bueno, es una cada vez es más alta. Esto es una consecuencia de lo que estoy comentando, ¿no? De ese sistema de deuda al que hacía referencia este influencer, porque al fin y al cabo, si tú chorreas de dinero como si no valiese nada, pues vas creando deuda idea, ¿no? Y al final acabamos, por desgracia, tengo que contar este tipo de imágenes como los jóvenes, pues cada vez ya no pueden irse de casa de sus padres, no pueden empezar a hacer su vida de forma independiente y bueno, tenemos ya que hasta los 32 años, que ya no podemos hablar de jóvenes, ya son personas adultas, pues aún siguen viviendo en casa de sus padres sin emanciparse. Es tremendo, ¿no? Vamos ya con la última de las imágenes, ya cerramos la conexión macro. Creo que es muy interesante, haciendo un poco esta denuncia, ¿no? A todo el sistema. Y bueno, vamos a Estados Unidos porque todo esto también repercute, evidentemente, en el coste financiero del Estado. Fijaros, están alcanzando récords, vamos a ponerlo en grande, los intereses que tiene que pagar ahora mismo Estados Unidos sobre su deuda. Por eso siempre decimos que además existe poca independencia entre banca central y gobierno, porque evidentemente esto también es insostenible. Esto es que básicamente de los impuestos que recauda el Estado, que repito, salen de nuestro bolsillo, una gran parte solo van a repagar intereses de una deuda que se generó en décadas previas, ¿vale? Que se sigue generando hoy en día. Pero fijaros, a día de hoy, es que pagamos nosotros pues la cena, el buffet de generaciones pasadas, ¿verdad? De lo que se endeudó generaciones pasadas. Esto es tremendo, es que es muy injusto. Yo le llamo el egoísmo intergeneracional, pero evidentemente urge. Y esto es una desgracia porque, claro, rompe con la ortodoxia económica. Urge bajar los tipos de interés porque si se sostienen tipos altos, evidentemente el coste financiero de los estados, estos Estados Unidos, pero bueno, para Japón es todavía peor, para Europa es muy similar, pues se dispara y cada vez atrapa más ingresos fiscales, por tanto, tendrán que subir todavía más los impuestos, ahogar más al tejido productivo, simplemente para repagar intereses de una deuda que se fue generando en décadas previas y por ahora se sigue generando hoy. Así que si nosotros estamos mal, imaginaos nuestros hijos o nuestros nietos, lo que se van a encontrar es tremendo, ¿no? Bueno, hago esta pequeña denuncia en este espacio de este sistema de deuda. Bueno, y os pido también vuestra opinión, soluciones, si es que las hay, un día estableceremos la posición de que sea el sector privado el que genere la deuda, no el sector público, vuelta al patrón oro, patrón Bitcoin, hablan algunos economistas, aunque desde mi punto de vista sería muy insostenible. Bueno, haremos también futuros debates sobre todo esto, pero ahora os pido vuestra opinión, ¿cuál creéis que es la solución? Con esto cerramos la conexión macro, como siempre un placer. Os ha hablado José Basagoiti, fortísimo abrazo, chao.